Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas como yo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de una nueva producción que promete arrasar, Amor Prohibido, serie turca 2025. Sí, lo habéis oído bien, 2025. Ya sé que suena un poco lejano, pero la espera valdrá la pena, os lo aseguro. Vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, desde la trama intrigante hasta los rumores del casting, pasando por la razón por la que creo que esta serie se convertirá en una de vuestras obsesiones. Y lo mejor de todo es que, según tengo entendido, llegará a YouTube con solo 12 episodios que te atraparán desde el minuto 1. Así que preparad las palomitas, porque vamos a tener un maratón de emociones. Antes de que empecemos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si os gustan este tipo de contenidos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Venga, un pequeño clic no cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en Amor Prohibido, serie turca 2025. Bien, lo primero que quiero aclarar es que al ser una serie que aún está en desarrollo y que se estrenará en 2025, la información que tenemos es un poco limitada. Pero he estado investigando a fondo y he recopilado todo lo que he podido para compartirlo con vosotros. Lo que sí sabemos con certeza es que el título, Amor Prohibido, ya nos da una pista bastante clara sobre la temática principal. Estamos hablando de una historia de amor, sí, pero de una historia de amor que se enfrenta a obstáculos, a prohibiciones, a convenciones sociales. En resumen, drama asegurado. Las series turcas son expertas en crear este tipo de atmósferas cargadas de tensión emocional, con personajes complejos y situaciones límite que te mantienen pegado a la pantalla. Y por lo que he podido averiguar, Amor Prohibido, serie turca 2025 no será la excepción. De hecho, muchos ya la comparan con otros grandes éxitos del género como Aşk Memnu, que precisamente se traduce también como Amor Prohibido, aunque no parece ser una adaptación directa, sino más bien una serie original inspirada en esa misma esencia de amor imposible. La sombra de Aşk Memnu es larga, y es comprensible que los fans busquen paralelismos. Aquella serie, protagonizada por Beren Saat y Can Tatlıtuğ, redefinió los estándares del drama romántico en Turquía y más allá. Su éxito radicó en la complejidad de sus personajes, la elegancia de su producción y la audacia con la que abordó temas tabú. Ahora bien, ¿de qué podría tratar exactamente? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, pero hay algunas pistas que podemos seguir. Se dice que la historia podría centrarse en una joven de clase humilde que se enamora de un hombre mucho mayor y perteneciente a una familia adinerada y poderosa. Este romance obviamente estaría mal visto por la sociedad y por las propias familias de los protagonistas, lo que generaría conflictos internos, traiciones y secretos que saldrán a la luz. Esta premisa, aunque no es completamente original, ofrece un terreno fértil para explorar temas como las diferencias de clase, el poder del patriarcado y la lucha por la individualidad en un contexto social opresivo. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que tendría este romance en la comunidad de la joven, en las presiones a las que se vería sometida para renunciar a su amor, y en las consecuencias que su desafío tendría para su futuro y el de su familia. Otro rumor que he escuchado es que la serie podría explorar también el tema de las diferencias culturales y religiosas, presentando un amor prohibido entre personas de diferentes orígenes. Esta temática es cada vez más común en las series turcas, que buscan reflejar la diversidad y los desafíos de la sociedad actual. Incorporar este elemento podría enriquecer la trama y añadir una capa adicional de complejidad, explorando temas como la intolerancia, el choque de valores y la necesidad de comprensión y respeto mutuo. Imaginen, por ejemplo, una joven turca musulmana enamorada de un hombre cristiano de Europa del Este. Las barreras culturales y religiosas que tendrían que superar serían enormes, y su relación se convertiría en un símbolo de esperanza y reconciliación en un mundo cada vez más polarizado. Y hablando de personajes, aunque todavía no hay confirmación oficial del casting, ya se están barajando algunos nombres que suenan con fuerza para protagonizar la serie. Entre ellos se mencionan a algunas de las estrellas más populares del momento como. Lo que sí puedo decir es que si se confirman estos nombres, el éxito de la serie estaría casi garantizado, ya que se trata de actores y actrices con mucho talento y con una gran base de fans. Demet Özdemir, por su versatilidad y carisma,
podría encarnar a la perfección a una joven luchadora y apasionada. Can Yaman, con su atractivo y presencia escénica, podría interpretar a un hombre atormentado por las convenciones sociales. Anne Ercel, con su belleza y elegancia, podría dar vida a una mujer poderosa y sofisticada. Y Burak Deniz, con su intensidad y profundidad emocional, podría encarnar a un hombre dividido entre el amor y el deber. La combinación de estos talentos podría generar una química explosiva en pantalla y convertir la serie en un fenómeno global. Ahora hablemos de la decisión de lanzar la serie en YouTube con solo 12 episodios. A primera vista puede parecer un formato un poco corto para una serie turca, que suelen tener temporadas mucho más largas. Sin embargo, creo que esta estrategia tiene mucho sentido por varias razones. Tradicionalmente, las series turcas se caracterizan por su duración, con episodios que a menudo superan las 2 horas y temporadas que se extienden durante varios meses. Sin embargo, esta tendencia está cambiando y cada vez más producciones apuestan por formatos más concisos y dinámicos, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de la audiencia. En primer lugar, YouTube es una plataforma global que permite llegar a una audiencia mucho más amplia que la televisión tradicional. Esto es especialmente importante para las series turcas, que han ganado popularidad en todo el mundo en los últimos años. El auge de las series turcas en plataformas como Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video ha demostrado el enorme potencial de este género para conquistar audiencias internacionales. Sin embargo, YouTube ofrece una oportunidad única para llegar a un público aún más amplio y diverso, gracias a su accesibilidad y a su modelo de distribución gratuito. En segundo lugar, el formato de 12 episodios permite contar la historia de una manera más concisa y dinámica, evitando rellenos innecesarios y manteniendo la atención del espectador en todo momento. Esto es especialmente importante en un contexto en el que la competencia por la atención del público es cada vez mayor. En un mundo saturado de contenido, la capacidad de contar una historia de manera efectiva y eficiente es crucial para captar y mantener el interés del espectador. Un formato de 12 episodios permite centrarse en los aspectos más importantes de la trama, desarrollar los personajes de manera profunda y ofrecer un final satisfactorio sin caer en la repetición o el alargamiento innecesario. Y en tercer lugar, el hecho de que la serie esté disponible en YouTube facilita el acceso a la misma para personas que no tienen acceso a canales de televisión turcos o a plataformas de streaming. Esto democratiza el acceso al contenido y permite que más personas disfruten de la serie. Esta democratización del acceso es especialmente importante para las audiencias de países en desarrollo, donde la televisión tradicional sigue siendo el principal medio de entretenimiento. YouTube ofrece una alternativa asequible y accesible para estas audiencias, permitiéndoles disfrutar de contenido de calidad sin tener que pagar suscripciones o contratar servicios de televisión de pago. Personalmente creo que esta es una apuesta muy inteligente por parte de los creadores de Amor Prohibido, serie turca 2025. Están apostando por un formato innovador y por una plataforma global que les permitirá llegar a una audiencia masiva. Y si la serie está a la altura de las expectativas, estoy segura de que se convertirá en un gran éxito. La combinación de una historia atractiva, un reparto talentoso y una estrategia de distribución innovadora tiene el potencial de convertir Amor Prohibido, serie turca 2025 en un fenómeno cultural. Pero, ¿qué es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas? ¿Por qué nos enganchan tanto sus historias de amor, sus dramas familiares y sus intrigas palaciegas? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. Las series turcas han logrado conectar con el público global gracias a su capacidad para combinar elementos tradicionales con temas universales, creando historias que resuenan con audiencias de diferentes culturas y orígenes. En primer lugar, las series turcas suelen tener una estética muy cuidada, con escenarios impresionantes, vestuarios lujosos y una fotografía impecable. Esto crea una atmósfera visualmente atractiva que te sumerge en la historia desde el primer momento. La atención al detalle en la producción, desde la elección de las localizaciones hasta el diseño del vestuario, contribuye a crear un mundo creíble y atractivo que transporta al espectador a la realidad de la historia. En segundo lugar, las series turcas suelen tener personajes muy bien desarrollados, con motivaciones complejas y con los que es fácil identificarse. Esto te permite conectar emocionalmente con la historia y sentirte involucrado en el destino de los protagonistas. A diferencia de muchas producciones occidentales, las series turcas suelen dar prioridad al desarrollo de los personajes, explorando sus conflictos internos, sus sueños y sus miedos de manera profunda y matizada.
Y en tercer lugar, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la ambición, la traición y la búsqueda de la felicidad. Estos temas resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes, lo que explica su éxito a nivel global. La capacidad de las series turcas para abordar temas complejos y controvertidos de manera honesta y sensible ha sido clave para conectar con audiencias de todo el mundo. En el caso de Amor Prohibido, serie turca 2025, creo que la temática del amor prohibido es especialmente atractiva, ya que apela a nuestros sentimientos más profundos y a nuestro deseo de romper con las convenciones sociales. A todos nos gusta ver historias de amor que desafían las normas y que nos hacen creer en la posibilidad de encontrar la felicidad a pesar de los obstáculos. El amor prohibido es un tema recurrente en la literatura y el cine, y su atractivo reside en su capacidad para explorar los límites de la libertad individual y el poder de la pasión. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, Amor Prohibido, serie turca 2025, es una nueva producción turca que se estrenará en YouTube en 2025 con solo 12 episodios. La serie tratará sobre una historia de amor prohibido que se enfrenta a obstáculos sociales y familiares. Aunque todavía no hay confirmación oficial del casting, ya se están barajando algunos nombres de actores y actrices populares. Y la decisión de lanzar la serie en YouTube con solo 12 episodios es una apuesta innovadora que busca llegar a una audiencia global de una manera más concisa y dinámica. Además, podemos esperar una producción visualmente impactante, personajes complejos y una exploración profunda de temas universales como el amor, la familia y la búsqueda de la felicidad. La serie promete ser una adición valiosa al panorama de las series turcas y un nuevo éxito para la industria. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para conocer un poco más sobre Amor Prohibido, serie turca 2025. Estoy muy emocionada por ver esta serie y creo que será un gran éxito. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta nueva serie? ¿Os llama la atención la temática del amor prohibido? ¿Qué actores o actrices os gustaría ver protagonizándola? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y así podemos debatir juntos. Me encantaría saber si prefieren a Demet Özdemir como la protagonista luchadora, a Can Yaman como el hombre atormentado por la sociedad, a Hande Erçel como la mujer poderosa o a Burak Deniz como el hombre dividido entre el amor y el deber. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dejarme sus sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizara? ¿Qué temas les interesan más? Los leo en los comentarios. Adiós a todos.